Internet se nos cae, va, viene, tiene problemas, nos sentamos a ver una película, se corta. Claro, está obviamente todo el mundo utilizando en este momento y más que nunca me parece Internet. Pero bueno, vamos a consultarle a alguien que sabe un poquito más del tema, por qué ocurren estas cosas, cómo se podría mejorar. Está en línea Facundo Andriasi. Hola Facu, buen día, ¿cómo estás? Buen día Yamila, buen día Maca y a la audiencia también. ¿Por qué hay tantos problemas en este momento? Problema que no es únicamente de aquí del Bolsón, sino que también el servicio está fallando muchísimo en El Hoyo, en Lago Puelo también, y me imagino que es general esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que hubo una demanda excesiva con esto también de la pandemia, de estar todos metidos en nuestros hogares y todos consumiendo cada vez más internet. Eh, Cada caso puede ser bastante particular. Acá hay en la zona, por una cuestión demográfica y de tendidos y demás, hay conexiones de distinto tipo. En Bolsón tenemos hasta fibra óptica, en Mallín tenemos conectividad inalámbrica, en Golondrinas hay también inalámbrico, en Radal inalámbrico, en El Hoyo hay algo de tendido de fibra óptica, pero bueno, es bastante diverso y esto es relativamente importante porque en los últimos años cada vez se consume más megas. Hace 5 años hablar de Netflix creo que muy poca gente lo conocía, y muy pocos lo tenían. Y hoy todos a la noche nos conectamos, nos vemos una película en Netflix, vemos un contenido en YouTube, eh, Facebook y demás. Para que nos demos una idea del tráfico de Internet, el 70 y pico, el 80% es solamente Netflix y YouTube, Ajá. Google, básicamente. Lo cual es una monstruosidad hablando de megas, porque el contenido más pesado, que es el video, ralentiza todas las conectividades. Las conectividades, básicamente, si uno hace un año, dos, tres, tiene 1 mega, 2 megas de ancho de banda, sigue teniendo esos 2 megas de ancho de banda, le sumó dispositivos, le sumó Netflix, le sumó hasta DirecTV, hace esto de hacer lo que se llama streaming, con la clave ver DirecTV, lo está consumiendo en datos uno en su propio internet, lo está pagando por otro lado, quiero decir. En definitiva, las realidades son complejas y distintas. Lo que sí ha cambiado en los últimos años es el consumo. Antes era muy curioso ver, y te hablo los gráficos que tenía Copetel, empezaba a la mañana el consumo, al mediodía había mucho consumo de internet, y a la tarde, a la hora de la siesta, ese consumo bajaba, Uh-huh. porque se dormía la siesta hace 3 4 años atrás. De un año para otro, esa siesta, ese baja de consumo se duplicó. Significa que toda la gente está mirando el contenido, los chicos miran y buscan su propio contenido, son grandes demandantes de Internet, en las distintas plataformas, en YouTube, en Instagram, y hay que sumarle, justamente hay una ecuación, que cada vez hay más dispositivos que se interconectan a la red, y los dispositivos cada vez tienen mejor calidad. En mi celular puedo ver una película en Full HD. Todo eso hace que se consuma más megas. Eh, Posiblemente por los distintos vaivenes de nuestras economías y de los gobiernos también, en este caso tienen que ser partícipes necesarios los gobiernos, la, la UNESCO, o no me acuerdo qué entidad mundial, declaró Internet como un bien comunitario, e insta a los gobiernos a brindarle conectividad prácticamente como un derecho humano. Pero lo insta, no lo obliga, es decir, que favorezca a la gente a tener conectividad como un derecho de las personas. Distintos gobiernos han hecho acciones, nosotros, por ahí me estoy extendiendo demasiado, ¿alguna pregunta?
No, lo que estaba pensando, escuchándote esto específicamente, es que en este momento de contexto, de pandemia, Sí, donde hay la única posibilidad que tienen los chicos de recibir contenidos escolares es justamente a través de las computadoras, esto de pasar de instar a obligar a un gobierno sería oportuno. He estado leyendo estos días el reclamo de muchísimos empleados públicos de Chubut, que en algunos casos reclaman que han tenido que prescindir de Internet, porque obviamente hace 3 meses que no cobran los sueldos y han tenido que prescindir de algunos de los servicios. Esto que decís adquiere otra importancia en este momento. sí, fíjate vos cómo son distintas nuestras realidades desde Capital o Buenos Aires mismo, que el decreto habla de que no se puede cortar el servicio de Internet y sí dejar un mínimo de 2 megas. Estamos hablando de un mínimo de 2 megas y acá la mayoría de las conexiones son de 2 megas Claro, en la claro. región. Entonces ya estamos en el mínimo. ¿Por qué pasa esto? Porque somos demográficamente no muy rentables, es decir, tenemos una extensión grande y no mucha, ojalá que siga así por otro lado, mucha población. Entonces, invertir en infraestructura para brindar servicios de telecomunicaciones de Internet es bastante caro. A esto sumémosle que muchos años, pero muchos, el único proveedor que tuvimos de Internet fue Telefónica de Argentina. Y Telefónica de Argentina, como era el único proveedor de megas acá en la región, cobraba lo que quería cobrar, básicamente. Mucho tiempo se luchó, se llegó a hacer, no sé, radios enlace y demás para obtener otro proveedor, infructuosamente. Tuvo que venir justamente el Estado, y en esta parte hay que rescatarlo, con una red federal de fibra óptica y con lo que se llama ARSAT para poder entrar en ese mercado y brindar conectividad a un precio más razonable, y bajaron los precios, el resto de la competencia bajó los precios, para actuar como una especie de mediador. También recuerdo, por ejemplo, todos los pueblos Línea Sur, en el caso de Río Negro, de la ruta camino de la ruta 23, no tenían conectividad prácticamente. Y la red federal de fibra óptica, el día de hoy, que sigue conectando por esos pueblos. Me acuerdo una cooperativa Maquinchao, hace 1 año y pico que tiene esa conexión, Sí. Los Menucos también. Fue por lugares donde no era viable económicamente. Es ahí donde para mí tiene que estar también el Estado, fijándose y en pos de las calidades de vida y de mejorar los servicios en todos lados. Es complicado porque la Argentina es grande, somos poblaciones chiquitas, una cosa puede ser Bariloche. Era muy cómico porque Telefónica de Argentina nos cobraba una cosa en el Valle, otra cosa en La Pampa y otra cosa en Buenos Aires. Pero bueno, era la única alternativa que tenía en ese momento tanto El Hoyo como Copetel. Eso hizo también a su vez que las inversiones, al pagar un alto costo, siempre éramos que Internet era muy caro acá y lento, porque justamente el precio mayorista era complicado. Y para clarificar un poco esto, porque también uno tiene no una fantasía, sino una ilusión, que uno dice, lo subo a Internet está en los satélites y demás. El 90 y algo % de Internet pasa todo por fibra ópticas troncales, subterráneas y por abajo de los mares, que interconectan todo el mundo. Argentina tiene por las Toninas una conexión hasta Río de Janeiro, todos por debajo del mar. Que lo hemos escuchado, que en algún momento se cortó y nos quedamos todos aquí sin Internet, que fue hace no mucho tiempo, me acuerdo. ¿Cuál es la realidad hoy aquí en el Bolsón? ¿Cómo es el tema de la provisión de Internet? En el caso de... ¿Hola? ¿Nos escuchás, Facundo? ¿O se cortó? Sí, sí, sí. Ah, bien. Digo, ¿cómo es la realidad hoy aquí? ¿Cómo se provee Internet? Te hablo más en el caso de Copetel porque lo sé, en El Hoyo también tienen 2 proveedores, tienen Telefónica de Argentina y ARSAT, no sé si tienen alguno otro más.
Después, bueno, hay proveedores privados y cooperativos. Costelo, Copuelo, Copetel. Copetel es el que más servicios tiene acá en la región y tiene, tiene 1, 2, 3, sí, prácticamente 4 proveedores de Internet. Eso hace también en una ventaja cualitativa que ya ha pasado, que se cortó una fibra óptica de Telefónica y la mayoría de los servicios de Copetel siguieron funcionando, porque antes se cortaba Telefónica, se cortaba todo, hasta los celulares se cortaban. Eso hacen eso. ¿Qué pasa? Hay otra realidad también, que el consumo, los megas a mayoristas se pagan en dólares. Con la fuerte devaluación del año pasado, hizo bastante poco viable lo que es el negocio de Internet. Internet aumentó, pero no aumentó el doble como para afrontar ese costo mayor de megas. Así que bueno, desde Copetel también estaba programado un aumento para esta época que se postergó justamente por la situación. Y el 90 y pico % de todas las inversiones que se tienen que hacer para telecomunicaciones, para las redes, internet y demás, es en dólares. Dólar oficial, no hablo de dólar blue o de otro tipo de moneda. Pero bueno, son muy caras para poder hacer mejorar nuestras tecnologías. Eso sumándole a que justamente en cada hogar nosotros somos grupos familiares, la mayoría, más del 50% es un grupo familiar de más de 4 integrantes. Cada uno de ellos en los últimos años adquirió un dispositivo, una tablet, un celular, una compu, y si nos damos cuenta, hoy yo voy a visitar a mis papás y está uno con una computadora, otro con otra, con celulares, y hay 6 dispositivos, 7 dispositivos en 3 personas, y eso hay que multiplicarlo por toda la realidad de la comarca. Así que bueno, todo eso exige que al Internet en sí. Bien, bueno, aquí nos está aportando Pedro algunas preguntas también. Se está hablando mucho en este momento de la pandemia a través de las redes sociales, oficial no hay nada, pero que mucho de lo que nos está pasando tiene que ver con esto de la tecnología de 5G, y de hecho hay toda una movida oponiéndose justamente a este tipo de tecnología. ¿De qué estamos hablando? De otra frecuencia, básicamente de celulares. En realidad hay mucha confusión y hay mucha fake news con respecto a esto. Yo lo veo, he comentado algunas en Facebook. 5G es una tecnología que está en Argentina recién en etapa de pruebas, que es para transmitir telefonía celular. Creo que hay 1 o 2 antenas nomás que están a prueba, porque todavía no hay dispositivos para que lo soporten, hay muy pocos celulares. Es el famoso, venimos del 2, 3, 4G y este sería la evolución al 5. La mayoría de la información es que modifica el ADN y demás. No quiero entrar en discusiones con esto porque para mí no es así. He hablado con ingenieros. Nosotros tenemos nacionalmente un ente nacional, antes se llamaba CNC y hoy se llama ENACOM, que tiene una de las legislaciones más estrictas con respecto al 4G, a las telecomunicaciones, con respecto a las emisiones. Acá tenemos dos factores importantes. Uno es la frecuencia y otro es la potencia de la frecuencia. Obviamente son todas radiaciones, no son buenas. Claro. Venimos, por ejemplo, ustedes salen en una frecuencia que es de baja radiación. Las FM son de baja y estos son de más alta frecuencia. Pero el asunto más importante es qué potencia tienen para emitirlo. En telefonías celulares se habla de emitir poca potencia y tener más cantidad de antenas para poder mejorar la transmisión de datos. Cuando se inauguró el 4G acá en Bolsón, muchos se acuerdan que tenían datos hasta en el barrio Rayanes, en lugares donde quizá hoy en día no los tenían. Después, al tiempo, viene la gente de ENACOM y hace una revisión de las potencias que están emitiendo y Telefónica
le bajó un poco la perillita, vamos a decirlo así en criollo. ¿Para qué? Porque justamente tiene que tener una reglamentación y unas impedancias. Hay un mapa muy interesante de la propia ENACOM que marca los puntos donde hay radiación en Argentina. Y acá no estamos en una radiación muy importante. Y todo eso está medido. Así que bueno, es desestimar un poco esas fake news y demás. ¿No es lo mejor la radiación? No es lo mejor. Tener un router de Wi-Fi al lado de la cabeza, no es lo mejor. Estar hablando por celular o tener, yo a la noche lo pongo en modo avión, una para que no suene y otra para que dure la batería, pero tener un celular cerca de la cabeza tampoco es lo más recomendable, o hablar por celular todo el día. Pero, sí. ¿Cuán lejos estamos del 5G, digamos, aquí? ¿O todavía ¿Lejos? Sí. No, de hecho, en esa frecuencia, te diría, en 5.000 MHz, funcionan muchas antenas de los servicios inalámbricos de Internet que tenemos hoy en día. Internet se transmite mucho del que tenemos acá en la comarca, en Mallín, en El Hoyo, en Lago Puelo y demás, en esa frecuencia. Lo que pasa es que tiene una potencia muy bajita. Bueno, nos vamos a meter ya en casos particulares, Facundo, porque nos llegan muchísimas preguntas, es algo que nos pasa también aquí. Andrés dice, si contrato 2 megas, ¿me los mantiene Copetel o en algún momento no lo pueden mantener? Cuando uno busca esos medidores de velocidad no están, dice Andrés, que deja el documento y, bueno, es una consulta, una pregunta que nos hacemos todos. Es una consulta, sí. En el caso de contratar 2 megas, siempre la palabra se usa hasta 2 megas. Es decir, la empresa, las privadas y demás, no certifican los 2 megas constantes. Es decir, puede tener menos megas. En el caso de Copetel, te digo por conocimiento que es de lo más fiable que hay acá en la región. De todas maneras, las mediciones hay que tener también en cuenta porque en la mayoría de los casos nosotros tenemos un router de Wi-Fi que reparte esa señal en la casa. Y no siempre es la mejor de las señales y ahí también hay pérdida de velocidad. Uno cuando hace una medición de velocidad tiene que hacerla con una computadora conectada a la red, no por un sistema inalámbrico. Todos los sistemas inalámbricos tienen pérdidas de velocidades porque justamente tienen que transformar esa señal en otra frecuencia. En este caso, por ejemplo, la mayoría de los routers que uno tiene en la casa es de 2.400 MHz. El 5G sería el doble de esos. Hay ya routers hogareños que transmiten en esa velocidad. Por ahí es bastante confuso todo lo que estoy diciendo, sí. Pero... digamos que la pregunta me parece que iba orientada a decir, bueno, en este momento con tanto uso no se puede tener lo que uno contrata por ahí. Digo, alguien que contrata más. Sí, se contrata más, sí. Lo que pasa es que hay que tener siempre en cuenta en los contratos que se firman y demás que la velocidad es hasta, puede tener menos. En el contrato de Copetel hay una certificación de un porcentaje que tiene que cumplir la empresa. Sí. Las grandes empresas también, bueno, ese porcentaje muchas veces no lo respetan y todo lo que también nosotros miramos en propagandas y demás, tengo amigos que se quejan mucho de las compañías que están en Buenos Aires, parecido a lo que nos quejamos a veces nosotros acá. Pero en ese caso no es una certificación que tiene que haber siempre 2 megas. La velocidad es hasta. Bien, en el caso aprovecho a meter esta pregunta, en el caso de tener que hacer reclamos, ¿cómo están trabajando en este momento en Copetel, Facundo? Copetel tiene, bueno, el 114, que es los reclamos tanto de telefonía como de internet, y también tiene, bueno, ya se abrió la atención al público, y tiene un servicio de WhatsApp, que si quieren ahora se lo paso para que lo pasen al aire. Sí, pero bueno, el 114 es para... y están atendiendo ya al público entonces. Sí, los chicos nunca dejaron de trabajar. Bien, la otra pregunta que nos llega, pero no sé si la podés responder en este caso vos, ¿han cortado el servicio a clientes?
Porque acá nos están diciendo que sí, que le cortaron. Algunos clientes sí, que no entraban dentro de la normativa del decreto, porque para entrar en la normativa del decreto hay que presentar determinada información, comprobantes y demás. O sea, hay que ir y decir, yo no lo puedo pagar este mes, cumplir con una exactamente, serie y ahí hay un requerimiento. Ajá. Pero bueno, esa consulta o sea, no es que, está bien, no es que automáticamente uno deja de pagar y dice, no, como está el decreto no pago y listo, y bueno, después llega el corte con todo. El mismo decreto también tiene a ciertas personas las excluye, las incluye en el decreto, quiero decir, al revés. Bien, bueno, quedaron muchísimas preguntas, pero ya son las 11:05, tenemos las noticias. Facundo, gracias por habernos atendido y seguramente molestaremos en algún otro momento porque las dudas van a seguir existiendo con respecto a este tema. Gracias. Cuando lo necesiten, yo estoy a disposición. Bárbaro, gracias Facundo. Hasta cualquier momento. Bueno, Facundo, Andrea, se quedaron muchísimas preguntas aquí, incluso alguna que nos había mandado nuestro compañero Pedro Porto, pero bueno, en un ratito pasamos el número entonces de WhatsApp, 114 es para los reclamos y ya se está atendiendo allí en Copetel al público, por supuesto, con todos los cuidados que debemos tener en este momento, el aislamiento, la separación entre una persona y otra y manejarnos siempre con barbijo.